¿Tú cómo vives esta pasión del draft? ¿Disfrutas o no le tomas tanta importancia? Yo no soy tan seguidor del colegial. A mí, como menciona, depende mucho del hype, de qué tanto se haya mencionado algún nombre. Pero a mí lo que me gusta es más posterior al draft. Una vez que ya los Dolphins han seleccionado a sus jugadores, entonces sí conocerlos. El ver las diferentes highlights, las diferentes videos que haya de los diferentes jugadores y emocionarme entonces porque me estoy emocionando con un jugador que ya es miembro de los Miami Dolphins. Para mí la preparación del draft pues, es un tema de todo el año. Cuando ya me meto realmente a fondo a ver film sobre los jugadores, eso se da básicamente por ahí de finales de diciembre, principios de enero. A mí me gusta armar al menos un mock draft definitivo y ahí voy tachando poco a poco los prospectos que vayan saliendo y eso me da la oportunidad de poder checar cuáles de los talentos que yo tenía presupuestado en primera ronda tal vez caigan a segunda y obviamente eso genera un efecto dominó para las futuras rondas. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. Estamos a una semana del draft 2022 Fanatics y el día de hoy continuaremos actualizando la actividad de los Dolphins de Miami. ¿Qué otros nombres han salido que visitaron o van a visitar las instalaciones del equipo? Y por supuesto, la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido respecto al draft. Hemos podido asistir, cómo lo vivimos. Todo eso se los platicaremos en esta edición. Tengo el enorme gusto que me acompañe mi compañero y amigo Enrique Figueroa. ¿Cómo te va, Quique? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí ya listos para platicar un rato acerca de los Dolphins, de las noticias de esta semana y ya preparándonos para el draft. Así es, Enrique, estamos a la vuelta de la esquina y qué mejor manera que empezar este viernes que hablando de los Dolphins, como bien mencionas. En primera instancia, una de las noticias que fueron relevantes en esta semana fue el caso de Benito Jones, un tackle defensivo no seleccionado que tuvieron los Dolphins en 2020 y que ha traído la atención de nueva cuenta de la organización para traerlo de vuelta en este año. ¿Cómo ves este movimiento? Pues creo que refleja mucho cómo está trabajando que es la oficina, lo que mencionas, mucho el buscar profundidad, mucho el tener gente disponible, el cómo se confía en lo que ya se tiene. Y son hombres a lo mejor que no son muy de superestrellas, pero es gente conocedora, gente que sabe cómo se trabaja, gente que sabe qué se quiere y con la cual pues es fácil trabajar. Ahora, si vas a integrar un nuevo coach, un nuevo esquema, pues entre menos muevas, pues más estabilidad le vas a dar al equipo, a la defensiva en general. Siento que habla bien. Y para la parte de los jugadores, algo que habíamos platicado también mucho cuando estaba lo de la agencia libre, el hecho de que los mismos jugadores vean de que tu trabajo se está siendo tomado en cuenta, que si trabajas bien, si eres leal, y no importa si eres una superestrella o si eres un jugador de esos de profundidad, o sea, hay posibilidades de mantenerte y quedar bien con el equipo, lo cual pues, para muchos es algo importante, porque en una empresa, en una industria donde la gente se mueve mucho, pues el hecho de tener estabilidad, sobre todo para aquellos jugadores que no son los que hacen contratos de 3, 4, de 5 años, pues es muy importante. Sin duda, Enrique, sobre todo tomando en cuenta que los Delfines tienen una gran profundidad en esa posición, porque además de Christian Wilkins y Raekwon Davis como jugadores primordiales en esta posición, se encuentran jugadores como Zach Sealer, como el caso de Adam Butler, que fue contratado la agencia libre de la temporada pasada. Comentábamos el regreso de John Jenkins y en este caso de Benito Jones, un jugador que posee características complementarias a las que pudiera ofrecer Christian Wilkins. ¿Te agrada esa diversidad que puedan tener todos estos jugadores antes mencionados para ofrecer esa mezcla en una línea defensiva de Miami que en la segunda parte de la temporada demostró su poderío?
Me agrada sobre todo por el hecho de que te da seguridad en cuanto al número de jugadores y te da versatilidad. El hecho de que puedas tener paquetes con jugadores especializados para tercer down, para tercer y corto, tercer y largo, cuando vas a atacar al quarterback. El hecho de que puedas cambiar la visión de tu defensiva es algo bastante interesante. Y es algo que se logra precisamente pues teniendo esa profundidad, esa cantidad de jugadores. Y pues ya más falta ver cómo se utiliza ya en el momento del juego, pero al menos en el papel se ve bastante bien. Sobre todo por los esquemas que utiliza Miami, que no es una defensa tradicional que solamente juega con una sola formación, en este caso 34. Puede jugarte 43, 52, puede generarte blitz con esta formación ameba, donde colocan varios jugadores dentro de la caja y pueden confundir al mariscal porque no saben cuáles son los jugadores que van a atacar al mariscal y cuáles otros simplemente se están blofeando para tratar de recorrerse hacia atrás y tapar los huecos de los receptores slot o tight end. Entonces, es bueno tener este tipo de jugadores que ofrece esa profundidad y sobre todo porque ya tiene experiencia con los Dolphins. Participó en 6 partidos durante el 2020 y en el tiempo que se le solicitó estuvo bastante bien porque fue parte de ese plantel que obtuvo 10 victorias, algo que no se conseguía desde el 2016, Enrique. Entonces, ojalá que pueda conseguir este jugador ya de tercer año más protagonismo y que pueda sorprender como en su momento fue Michael Dieter en el 2021. Continuando con estas noticias, Enrique, el mariscal de campo Tua Tagovailoa estuvo en conferencia de prensa con los medios de comunicación y dejó varias citas interesantes. ¿Qué te llamó la atención de la presentación del quarterback de Miami? Algo que me gustó mucho de él es, uno, la mención que hace de todo el trabajo que ha estado poniendo con McDaniel. Sabe cómo se han sentado a estar viendo films y cómo han estado checando tanto lo bueno, tanto lo malo, y que deja una idea clara de que el trabajo que se va a tener con el quarterback va en serio. ¿Sabes? Otro que me gustó también es lo que se le han estado dando pues muchas armas y cómo está manejando la presión. Tua en particular ha sido un quarterback en el cual desde el principio ha estado bajo mucha presión, alguna merecida, otra inmerecida, desde mi punto de vista, por las cuestiones de las lesiones, de lo que se espera, la controversia que ha habido con Fitzpatrick, la controversia que llegó a haber un ratito con Brissett, el que sí es un quarterback franquicia, el que sí no, y él se ha mantenido bastante ecuánime. En la conferencia se mencionó, bueno, pues con todas las armas que se le está trayendo, y él menciona que pues la presión es la misma presión de siempre, la de venir a hacer el trabajo. Sí llega a hacer menciones de que el vestidor sí se siente diferente. Mencionó también de que, bueno, ya iniciaron los entrenamientos voluntarios y menciona que han tenido una gran asistencia. Eso habla de que al menos aún en estos primeros meses del régimen de McDaniel, pues parece que los jugadores en general están comprando la idea de lo que está vendiendo McDaniel, se están subiendo al barco. Entonces, el hecho de lo platicábamos cuando estábamos acerca en el luau de Tua, ¿no? El hecho de esa cercanía que pueden ver con el coach, los jugadores, esa capacidad que tienen de interactuar con él, no solo en el ámbito futbolístico, sino en el ámbito personal, pues tenía que dar rendimientos. Ahorita en los entrenamientos voluntarios con la asistencia se está viendo que sí va funcionando y sobre todo que les está dando la oportunidad a cada uno de ser quienes son, ¿no? De que sabemos, por ejemplo, un caso en particular que a mí me gusta mucho es, sabes que Wilkins apoya mucho, siempre está en todos lados, siempre está corriendo y a veces pues uno pensaba a lo mejor con un régimen más cerrado pues puede cambiar la actitud de los jugadores, pero aparentemente aquí los están dejando pues expresar, los está dejando ser pues como ellos son y eso hace que sean un poquito más libres para el entrenamiento, para las jugadas y ya iremos viendo cómo se van dando los resultados, pero al menos en lo que mencionó en la conferencia, de los puntos así más rápidos que rescato. Definitivamente, Enrique, la forma en cómo se sintió libre, incluso hasta bromeó al principio, como en cierta manera le daba, no sé si alegría, el volverse a reunirse con los medios después de un largo tiempo.
para tratar de romper el hielo es parte de su personalidad, es parte de quién es y el que finalmente los Delfines le estén rodeando de talento para tratar de quitar todas esas excusas, enigmas que pueda tener de falta de armas, de que no le refuerzan la línea ofensiva, pues poco a poco hemos visto que Chris Dreyer ha puesto todas sus fichas enfocadas en él para tratar de demostrar que es una primera ronda digna de los Delfines de Miami, tomando en cuenta sus compañeros de generación que han tenido cierto impacto. Aunque él no tiene ese brazo para generar pases profundos, tiene otras fortalezas que pueden sacarse mucho jugo y en el cual los Delfines están esperanzados en poder concretar esa situación. Otra de las frases que me llamó la atención de Tua fue el caso de cómo fue diplomático con el caso de Brian Flores, porque recordemos, al final, aunque la relación no haya terminado bien, Enrique, él mantiene pues la puerta abierta y agradeciéndole al ex entrenador de los Dolphins el que le haya permitido ingresar a la NFL con esta organización. ¿Cómo viste la postura del mariscal, tomando en cuenta todos esos conflictos con los cuales se han venido comentando e incluso en este programa durante los últimos meses antes de la contratación de McDaniel? Creo que es bastante sensato, bastante diplomático. La NFL, a pesar de todo, es una empresa muy pequeña. Puestos como los que tiene Tua, hay 32. Puestos de head coach, pues también hay 32. Pero tarde o temprano se vas a volver a encontrar, ya sea como rivales, ya sea como compañeros. Entonces, uno nunca sabe qué te va a deparar el futuro. El hecho de que él no esté quemando sus puentes para con Flores, habla de de esa madurez, de ese entender cómo está la situación. Puedes tener tus diferencias personales con la gente, pero pues desde un punto de vista profesional, pues como en cualquier trabajo, pues se agradece la oportunidad y a lo que sigue. Y que pues, la idea es que si te veo en la calle, más adelante, pues por lo menos respetuosamente nos demos el saludo y ya no tienen que ser amigos, no tienen que ser compadres, fue una relación, se dio, no funcionó y a lo que sigue. Siento que es muy inteligente, todo porque nos vamos a ahorrar de esas narrativas que siempre salen, en este partido se enfrenta a su ex equipo, o hemos visto jugadores que terminan yendo a otro equipo y se encuentran un coach con el que tuvieron problemas y siempre hay esas líneas que se platican en los medios. Entonces, siento que lo está manejando muy bien, digo, desde el punto de vista profesional, personal, se ve maduro y siento que solamente puede servirle. La próxima vez que se encuentren, pues agarrarán, se saludarán, ya sea que ganen o pierdan, cada uno se irá a su vestidor, tranquilos. Correcto, Enrique. Tomando en cuenta que Miami se va a enfrentar a los Acereros de Pittsburgh esta temporada en el Hard Rock Stadium, entonces, ¿para qué alimentar una polémica totalmente innecesaria cuando se puede ser diplomático, como lo hizo bastante bien Tua, y tratar de seguir mirando hacia el frente, buscando, insisto, recordar esas épocas de glorias que tuvo en Alabama y donde el propio Tua reafirma ese interés de que la ofensiva de McDaniel es similar a la que tuvo con su paso con el innombrable ahora en el fútbol colegial. Entonces, eso debe de ser motivo de alegría y de estar al pendientes porque han filtrado recientemente los Dolphins videos de su preparación y no sé qué piensas tú, Enrique, si te genera esa emoción y esa ansiedad de que ya dejen de ser entrenamientos voluntarios o en esta etapa de off-season y que se acelere el tiempo y llegar al otoño para ver ya la actividad real de nuestros Delfines de Miami. Creo que esta vez sí vamos a ver muchos más juegos de pretemporada de los que normalmente veíamos. El tener esa primera visión de este nuevo equipo, de ver cómo se comporta la ofensiva, cómo se comporta la defensiva, de ver a Hill ya en uniforme Dolphin, de ver una línea que proteja al quarterback. O sea, siento que sí es bastante emocionante. Entonces sí, como que uno dice, ya, que venga ya. Ahora sí que venga la pretemporada, que vengan los juegos importantes porque ya se nos cuecen las habas por ver lo nuevo de los Dolphins. Pero no solo eso, Enrique, o sea, veo las cuentas tanto de NFL, de Australia, de Inglaterra, de México, de diferentes cadenas en Estados Unidos especializadas en deportes, como
cuando los Dolphins pusieron el video de el pase a Hill, casi todos ellos lo replicaron y lo pusieron. Entonces nos estamos dando cuenta que los Dolphins han generado la expectativa de que los volteen a ver y decirles, hey, ya tienes a Hill, ya tienes, vamos a ver cómo se desarrolla Tua, pero veo eso y recuerdo en otros años que no sucedía, o tú sí, Enrique, ¿viste algo similar como en su momento con Mike Wallace o Kenny Stills o Jarvis Landry, o si quieres más de más tiempo atrás con Chris Chambers, con Randy McMichael? ¿Viste algo similar o tenemos que remontarnos hasta Irving Fried y los Mac Brothers en la época de los 90s y 80s? Creo que algo similar, esa expectativa de ver qué se podía hacer, se dio. La última que recuerdo fue precisamente cuando llegó Brandon Marshall. Venía de muy buenos juegos, se esperaba que fuera esa amenaza profunda que no habían tenido, pero pues ahí nos faltaba el quarterback y no se dio. Siento que cuando traes un nombre así como traer a Hill, o sea, son nombres que esperas que tengan cierto protagonismo y sobre todo los quarterbacks están teniendo mucho de esa atención, pero pues también hay muchos receptores. Tienes a Hill, tienes a Samuel, tienes a... se me fue el nombre de los Bengals. Ja'Marr Chase. Gracias. Que son nombres que jalan a la gente. Y siendo la NFL un juego que quiere ser muy ofensivo, que quiere ser muy vistoso, que quiere traer nuevos fans diciendo, mira aquí tienes esta jugada, pase de 40, pase de 50 yardas, pues es la expectativa que los medios tienen de lo que puede lograr Hill, sobre todo siendo que son cosas que ya ha demostrado. Entonces dice, pues esta parte de tu equipo ya está probada, sabemos lo que él puede hacer. Ahora es hora de demostrar, bueno, qué es lo que Tua puede hacer y si puede estar a la par. Si no, pues podría ser para que no fuera un proyecto como en su momento fue lo de Brandon Marshall. Sobre todo porque lo dijo el siguiente protagonista del cual vamos a hablar, Enrique, el caso de Chris Grier. Como cada año previo al draft, se reúne con los medios de comunicación para hablar sobre este y otros temas durante la actividad que han tenido los Dolphins durante la temporada baja. Y uno de los puntos a destacar es que el propio Grier mencionó que valora mucho los picks del siguiente año, y el que Miami haya mantenido las 2 primeras rondas del 2023 dice mucho, porque si Tua funciona y se espera y cumple con las expectativas que todos deseamos, estas 2 primeras rondas sirven para agregar más talento en los dos lados del balón, para seguir en esta carrera de la ventana que tenemos actualmente con esta defensiva comandada por Howard, por Byron Jones, Emmanuel Ogbah, Jerome Baker y todos los jugadores que ya conocen ustedes, Fanatics. Pero si no funciona Tua o se queda corto o no cumple con sus expectativas, pues al final de cuentas tienes esos 2 picks para buscar a tu mariscal de campo el siguiente año vía draft o buscar un canje con un nombre de renombre para que pueda aprovechar pues toda esta base que en este equipo se está generando. Entonces, ¿qué te parecieron las opiniones de Chris Grier? Y sobre todo, insisto, estamos a una semana del draft, porque cuando menos lo pensemos, vamos a dejar esta fase y ya vendrá la última parte de este primer bloque de off-season, con el cierre de darse a conocer la fecha del calendario 2022, Enrique. Seas seguidor, seas de la gente que apoya Tua, seas de la gente que no lo apoya, tenemos que estar conscientes de que este año puede ser el año más importante para Tua, porque si le arreglan la línea ofensiva, si le arreglan las armas, si trae un coach que confía en él, pues es el año en el que él tiene que demostrar todas aquellas cosas que le vimos en Alabama y que hicieron que fuera pick de primera ronda, y si no hubiera sido por selección hubiera sido el primer pick. Si no lo cumple, como parte de los detractores pues lo esperan, el hecho de tener esos picks es invaluable, ¿no? El hecho de que puedas agarrar y puedas decir, ¿sabes qué? Pues agarramos, le invertimos 4, le trajimos las armas, no funcionó, ahora sí vamos a traernos a Tom Brady, o bueno, ¿no? Pero buscar sí una respuesta real en el draft es importante. Mencionaba también Grier en su conferencia, bueno, que nunca fue la idea así como que, bueno, pues deshacerse de los picks de este año por cómo veía el draft,
pero simplemente algo de oportunidad, ¿no? Sale la oportunidad de poder traer a Hill y pues cuando tienes un prospecto así, pues vas con lo que tienes. El consenso general es que el draft de este año, en cuanto a posiciones así especializadas, es un poco más parco, entonces pues a lo mejor no te duele. Lo interesante es, bueno, si a lo mejor, si esta misma oportunidad de traer a Hill se hubiera dado el próximo año, que está el draft pintando de una forma diferente, pues si lo hubieras tomado. Pero en el caso de Greer, creo que lo está manejando bastante bien. Creo que está manejando bien las posiciones, los picks del draft que tiene. Se habla mucho de que, bueno, pues este año ya no tenemos tantos picks, pero al final cuando ves lo que se ha obtenido, que ya tienes jugadores listos y probados, pues dices, pues bueno, pues a lo mejor no me voy a traer al siguiente prospecto colegial, pero pues tengo ya el prospecto probado en casa. Un comentario dice, bueno, pues ahora que no tenemos picks de primera ronda, pues lo que hacemos mientras en esa primera ronda, pues es ver las mejores jugadas de Tyreek Hill, porque fue lo que obtuvimos con lo que hubieran sido esos picks entonces. Pero sí, el hecho de que no esté tirando la casa por la ventana de 2-3 años, el hecho de que el próximo año tenemos todavía buenos picks, suena bien, suena interesante. Y me gustaría agregar sobre este tema, Enrique, me parece correcto esta situación. Digo, si nos damos cuenta desde que Grier tomó las riendas de este equipo, desde el 2019 hasta la fecha, los Dolphins apostaron por desarrollar a jugadores, enfocarse en el draft, tener mayor talento joven, pero eso no lo es todo en esta vida y sobre todo en el deporte. Necesitas un apoyo veterano que te pueda guiar en momentos de máxima presión, en momentos donde incluso creo que se notó la falta el año pasado de gritos dentro del campo y no para generar un show, sino para que despertaran los jugadores, sobre todo en esta primera parte de la temporada donde el equipo tuvo prácticamente noqueado con problemas en la posición de mariscal, con conflictos con el entrenador en jefe, donde no se veía a gusto y al final, aunque pudieron darle vuelta, creo que en esa racha de 7 derrotas consecutivas sí faltó un grito o alguien veterano para que despertaran y que en esos juegos contra Jacksonville y contra Atlanta, pues se pudiera regresar en la temporada y cualquiera de esos dos triunfos, por supuesto que nos hubiera dado el pase a los playoffs, pero simplemente eso es un hubiera, el hubiera no existe, pero sí hacía falta ese aporte veterano y el tener a jugadores playmakers como el caso de Hill, como a Ingold, a Monster, a Edmonds, a Cedric Wilson, jugadores que ya tienen experiencia en la liga, que pueda redondear pues lo que se tiene con Preston Williams, que ojalá pueda estar, con Mike Gesicki, hablando ofensivamente y obviamente el caso de Teron Amster, que pueda ser el bastión de esa línea ofensiva y que pueda terminar de ayudar a desarrollar y complementar el trabajo de Austin Jackson. Siento que es su última llamada, era parte importante. Entonces, no sé si piensas igual que un servidor, Enrique, que los Delfines, aunque hayan despreciado en cierta manera este draft, el tener todo este aporte veterano en el roster va a servir muchísimo para tratar de recortar esa brecha que en las últimas 2 temporadas pues nos quedamos a la orilla de los playoffs. Ya lo hemos de hecho platicado en algún otro podcast, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de Ingold, que tú veías los mensajes de los fans y mucha gente sufría no solamente por el hecho de lo que aportaba el equipo en el campo, sino lo que aportaba fuera. Entonces dijimos, no solamente estás haciendo el canje por un jugador, sino que estás trayendo líderes, estás trayendo veteranía. Y era algo que, como mencionas, pues hace falta, porque tú puedes, no, pero pues tienes a Howard que tiene muchos años, ¿no? Howard, con todo respeto y con lo buen jugador que es, Howard es un jugador más diva. Él agarra y quiere ser el centro de atención y quiere ganar, pero no es alguien que se vaya a poner el equipo encima cuando las cosas van mal. Para eso necesitas otra clase de jugadores y creo que sí es algo de lo que le hacía falta a Miami. También en el draft, ahorita yo he estado pensando mucho, bueno, como lo que mencionas, desde que Grier empezó a tomar las riendas del equipo, pero creo que a pesar de todo, sí estaba en cierta forma él atado a lo que quería el coach, porque no lo habíamos visto tan agresivo. Creo que el hecho de tener a Flores como entrenador y que él venir de un árbol como el de Belichick, estaban muy acostumbrados a tener esos jugadores
que a lo mejor no hubieran sido estrellas en todo, pero bajo el mantra de do your job, el siempre estar listos, y yo agarro e invierto en jugadores más promedio, digamos, esperando encontrar a aquellos jugadores que de repente se destaquen. Pero no estamos acostumbrados a agarrar y ir por los grandes nombres, por las grandes divas, porque no van con el estilo de Belichick. Flores, al ser parte de su equipo, pues llega con una mentalidad suficiente, y eso hace que los primeros drafts de Grier sean más recatados, sean más sobrios. Y ahora que parece que ella tiene un control más grande sobre la agencia libre, sobre el draft, es cuando estamos dando estas campanadas y decimos así como, órale, pues a lo mejor sí había ahí ciertas cosas de que Grier traía a los jugadores que Flores quería, pero él no podía dejar su marca como tal en el equipo. El draft pasado fue el primero donde tuvimos 2, 3 jugadores que dices, oye, esto está muy, muy, muy bien. Y en la agencia libre, pues siento que ya se ve más el toque de Grier aquí que el de Flores, que siento yo que manejó mucho más los drafts anteriores. Perfecto, Enrique. Y otra de las frases que dijo Grier en su conferencia de prensa y que me llamó poderosamente la atención por todo lo que hemos comentado de las pocas selecciones que tiene en el draft Miami en este año, fue por qué Miami sigue reclutando prospectos para visitarlos previo al draft si no tiene tantos picks en este año. ¿Significa posibles movimientos a futuro? Y la respuesta de Grier me encantó porque al final de cuentas, pues como el destino así nos puso en el camino contra Reed Hill, uno nunca sabe cuándo podrían darse estas oportunidades y estos prospectos que pudieran estar. Muchos damos por contado que jugadores como Channing Tindall, Allen Lindstrom de Boston College, o prospectos que pueden estar catalogados para los primeros 2 rondas sean imposibles que puedan caer, pero ante la gran profundidad en algunas posiciones, como lo comentaste hace unos momentos, en el caso de la línea ofensiva y de los defensive end, alguno de estos jugadores o incluso receptores puede caer a la selección número 102. Y lo que menciona Grier es tratar de recopilar información, tratar de ver a los prospectos para ver qué tanto podemos adquirir información de ellos como de sus compañeros de cara a este draft. Y si alguno llega a caer, pues ya tenemos la recopilación e hicimos la tarea para ver si cae, insisto, alguno de estos nombres, poderlos seleccionar en Enrique. Entonces, me agrada este tipo de cosas y conociendo a Chris Grier, por lo menos a mí no me sorprendería que buscara un canje en caso de que alguno de estos jugadores puede estar en el rango donde decida apretar el gatillo. ¿Tú crees o ves esa posibilidad de que Miami pueda realizar un trade-up, no digo primera ronda, segunda ronda de un prospecto que pueda caer y que sea fit a las necesidades que requiere este equipo? Es bastante responsable de Grier el hacerlo. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en el día del draft. Recordamos hace unos años el draft donde nos cayó Laremy Tunsil, que un video surgido a pocos días del draft hizo que cayeran sus puestos, tanto que pues, lo tomamos y nadie esperaba que siquiera cayera. Entonces, de aquí al draft no sabes qué va a pasar. Entonces, el hecho de que tú hagas tu trabajo y trates de coger información de todos, adelante. A lo mejor algunos son seleccionados por algún otro equipo, nada les asegura pues que van a quedarse en el equipo. A lo mejor algunos quedan como undrafted, o a lo mejor en 1, 2 años tienes la oportunidad de conseguir algún jugador con el cual tú querías tener este draft, pero por alguna situación no se pudo. Y el hecho de ya haber trabajado con ellos, pues siempre es bueno. En cuanto a canjes, nunca hay que quitar la posibilidad. Digo, si algún equipo quiere a alguien que tú puedes tomar en la posición, pues adelante. Y si tú ves algún jugador que ves que está cayendo y que lo quieres, pues creo que ahorita con lo que mencionaba con la agencia libre, Grier demostró que puede agarrar y puede hacer movimientos arriesgados, movimientos complicados. Entonces, este año yo no descartaría del todo un posible canje para subir, a lo mejor si no a primera ronda, pero a lo mejor sí a segunda ronda, sobre todo porque algo que Grier mencionó en su conferencia es de que le gusta mucho la profundidad que hay en cuanto a jugadores de línea ofensiva. Entonces, ya tenemos nuestro receptor, ya tenemos nuestro corredor, pero creo que ahorita si Grier subiera para agarrar a un
liniero ofensivo o un linebacker, creo que no me molestaría para nada. Y es totalmente válido, Enrique, porque los Dolphins, sigo insistiendo, le hace falta un par de piezas para poder tener a 5 jugadores titulares en esta unidad que necesitaba un cambio radical. Es importante darle la protección a Tua para que demuestre lo que puede realizar y sobre todo que generen espacios para juego terrestre. Eso es lo más importante. Y ligado con este tema, Enrique, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Marco Sacal, porque él nos va a platicar sobre 2 prospectos más que han tenido o van a tener una visita con los Delfines durante estos días de cara al draft 2022, que serán el caso del linebacker de la Universidad de California, Cameron Goody, y por supuesto el linebacker de la Universidad de Alabama, Chris Allen. Te escuchamos, Marcos, bienvenido. ¿Qué tal, César y todo el equipo? Pues sí, les puedo platicar un poco acerca de Chris Allen, que es el linebacker que los Dolphins al parecer van a entrevistar previo al draft. Y este es un jugador que se esperaba que sea su año junto con Will Anderson, pero desafortunadamente tuvo una lesión en el primer juego de la temporada y se perdió el resto de la temporada. Al venir de la Universidad de Alabama es un jugador con muy buen pedigrí, buen tamaño, buena velocidad, pero es un jugador que solamente tiene un año de producción en su carrera colegial y el tema de su salud va a asustar a los equipos y probablemente vaya a ser un jugador que se vaya undrafted, y Miami hace bien en echarle un ojo a este tipo de jugadores que tienen muy buen potencial, pero tienen algo de concerns y eso va a hacer que resbalen en el draft o que se vayan como undrafted free agents. Y bueno, lo que les puedo decir de este jugador es básicamente eso, y esténse pendientes porque se ve luego que los Dolphins están buscando reforzar la posición de linebacker. Cameron Wood es otro linebacker y aquí se puede ver la consistencia en la que los Dolphins se ve que están buscando pues mejorar esa posición. Él viene de la Universidad de Cal y no fue invitado al Scouting Combine, pero en el Pro Day tuvo uno de los mejores desempeños, saltó 39 pulgadas y eso impresionó mucho a los scouts y es un jugador que está llamando la atención por eso mismo, igual por sus cualidades físicas, no tanto por su producción, y no se espera que sea tomado en el draft. Probablemente va a ser un jugador que sea un drafted free agent al final del draft. Bueno, otro nombre que los Dolphins al parecer están entrevistando es Dominic Robinson, el edge rusher slash linebacker slash wide receiver, porque él comenzó su carrera en Miami, en Ohio, como receptor y tuvo más de 400 yardas en la temporada que jugó de receptor, y luego se movió de otro lado de la pelota, en donde se convirtió básicamente en un cazacabezas, y es un jugador bastante intrigante por sus cualidades físicas, pero no es un jugador pulido, no es un jugador que se vaya a ir alto en el draft por eso mismo, y tiene que aprender básicamente a usar sus manos, a poder obtener o desarrollar moves para poderle llegar al quarterback, porque simplemente gana con habilidad atlética más que con técnica, y pues es más que nada un desarrollo, y es una situación extraña para un jugador que se convierte de receptor a jugar el lado defensivo en su carrera colegial tan tarde. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con él, y también es un jugador que lo tienen los Dolphins en la mira. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la información que nos compartió Marcos de Allen, Goody y por supuesto se me olvidó agregar a Dominic Robinson, estimado Enrique? Pues como te mencionas, es bastante interesante, indica que Miami está haciendo su trabajo. Digo, estas son visitas que todos los equipos hacen, pensando en las posibilidades. Y sobre todo, a lo mejor algunos de estos jugadores no son seleccionados en el draft, como mencionan, pues hay dudas en cuanto a lesiones, pero verle potencial, y si nadie lo selecciona, pues el hecho de que tú ya trabajaste con ellos, buscar esa profundidad, el creer que alguien ya se recuperó de la lesión y que puede darte algo al equipo, nunca está de más. Para mí reafirma el hecho, Enrique, y todos ustedes, Fanatics,
el tema de que los Dolphins están buscando linebackers externos. Si bien es cierto, tenemos a Emmanuel Ogbah y a Jalen Phillips como jugadores principales para presionar al mariscal de campo, queda claro que no es suficiente esto para tratar de seguir consolidando esta unidad defensiva que tantas alegrías nos ha dado en las últimas 2 temporadas. Y aquí se empieza a notar poco a poco el sello del nuevo entrenador en jefe en esa posición, porque recordemos que previo a todos estos nombres que hemos dado tanto la semana pasada como en esta semana, se habían dado a conocer que Channing Tindall de la Universidad de Georgia y Lance Devieux de Northern Illinois ya habían estado programados para una visita con los Delfines de Miami. Y el caso de Allen de Alabama y obviamente el caso de Robinson y de Goody te dan a entender que Miami están buscando características de linebackers externos altos que puedan presionar al mariscal de campo como función principal, pero que a su vez detecten el juego terrestre y puedan sellar el espacio ofreciendo esa versatilidad. Y sería un complemento a lo que se tiene actualmente en esa unidad, porque quitando a Jerome Baker, tal vez Andrew Van Ginkel, el Landon Roberts que está con temas de lesiones en las últimas 2 temporadas, los Dolphins necesitan agregar profundidad y demuestran que con estos nombres pueden estar muy interesados en poder adquirirlos, la mayoría de ellos en el tercer día, Enrique. Te da una muestra clara de qué es lo que está buscando. Gente alta, gente competitiva, gente que pueda llegar del quarterback. La conferencia americana se está convirtiendo en un monstruo, entonces necesitas tener gente que pueda trabajar con eso. Sabemos que los linebackers es una de las áreas en las cuales la defensiva todavía puede mejorar y mucho. Ya tienes ahí ciertos nombres, pero no está de más el hecho de que sigas buscando jugadores que puedan darte eso. Sobre todo cuando tienes quarterbacks enfrente que pueden extender las ofensivas, el hecho de que tengas gente que puedas agarrar y que puedas cambiar, no quieres que toda tu defensiva esté en el campo todo el tiempo. Entonces, entre más gente tengas, más frescos los puedas tener, más fácil va a ser el que puedas agarrar y detener esas ofensivas. Esperamos que incluso si alguno no llegase para el tercer día del draft, por lo menos como un drafted, sí es muy probable que caigan, y entonces estoy seguro que alguno de esos nombres va a terminar aquí en Miami. Así es, Enrique, y entramos a la última parte de este programa y es sobre este tema del draft, que definitivamente ahorita es el tema del momento en la liga y donde dejamos una pregunta para nuestros fanatics en las redes sociales, Enrique. ¿Cómo se preparan ellos para este evento tan importante en la off-season? ¿Qué nos dice la gente, amigo? Bueno, tenemos gente, así algunos nos mencionan de que, bueno, pues no hay muchas selecciones en el draft. Dice, la adrenalina estuvo en la agencia libre y vaya que hubo adrenalina este año. Nos mencionan también, por ejemplo, de que pues, cuando tienes muchas picks, pues si armas una gran fiesta casi parecida al tazón. Dice, pues a lo mejor, si no, pues nada más pedir una pizzita, compartir en privado con conocidos en las redes, el ver las diferentes opiniones. Tenemos gente que ha tenido la suerte de ir al draft, obviamente representando los colores de los Delfines. Entonces, pues hay todo, hay gente que lo sigue en las redes, hay gente que va en vivo, hay gente que solamente hasta que ya está en el equipo siguen y no son mucho del draft. Sobre todo también depende mucho de los prospectos que haya. Y si alguno de esos prospectos sientes que pueda llegar a Miami, pues sí uno se emociona más. Hay mucha variedad en cómo los fans reaccionan ante el draft. Entonces tenemos desde los que van, los tranquilos, y pues vamos a ver qué sorpresas nos depara porque estoy seguro que eso sí vamos a tener. Nuestros amigos de España, Miami Dolphins, Spain, nos menciona que van a aplicar lo que dijo Chris Greyer en su conferencia de prensa. Vamos a ver los videos, los highlights de Tyreek Hill en lo que Miami llega a su primer turno. Creo que esa declaración le gustó a varios fanatics y nuestros amigos de España también lo comparten, Enrique. Pero en tu caso, ¿tú cómo vives esta pasión del draft? ¿Disfrutas o no le tomas tanta importancia? ¿Tú cómo lo vives? Yo no soy tan seguidor del colegial. A mí, como menciona, pues depende mucho del
hype de que tanto se haya mencionado algún nombre, pero a mí lo que me gusta es más posterior al draft. Una vez que ya los Dolphins han seleccionado a sus jugadores, entonces sí conocerlos. El ver las diferentes highlights, las diferentes videos que haya de los diferentes jugadores y emocionarme entonces porque me estoy emocionando con un jugador que ya es miembro de los Miami Dolphins. Sí, en ocasiones sí me gusta leer un poquito y aprender, así como que mucha gente saca sus listas de draft o jugadores que les gustaría ver en determinados equipos. Y sí me gusta verlas para conocer un poquito. Pero hasta ahí ese momento es cuando yo me empapo en el draft y en el colegial. Hasta que empiezan a salir esos artículos y esas opciones de por qué este jugador funcionaría en Miami, por qué este jugador no puede funcionar en Miami. Ahí es cuando para mí el draft empieza. Completamente de acuerdo, Enrique. Y le enviamos de nueva cuenta los micrófonos a Marcos Acal, quien nos deja su opinión acerca de este tema. Él cómo vive el draft, siendo el especialista en la materia en Somos Dolphins. ¿Lo sufre, lo disfruta? Lo descubriremos en unos momentos. Marcos, de nueva cuenta, bienvenido. Órale, César, pues qué buena pregunta. Para mí la preparación del draft pues, es un tema de todo el año. Cuando ya me meto realmente a fondo a ver film sobre los jugadores, eso se da básicamente por ahí de finales de diciembre, principios de enero. Y triste en el sentido de que cuando los Dolphins están básicamente fuera de contención de la temporada, cuando ya no tienen chances de llegar a playoffs, o cuando si fuera la ocasión en donde van a playoffs y termina su temporada, bueno, ahí en ese momento es donde me pongo realmente full time a hacer análisis de los jugadores. Yo veo colegial durante toda la temporada, entonces pues para mí viene natural. Los prospectos ya los vengo conociendo desde tiempo antes y bueno, pues en estos días es un tema de escribir artículos, de estar obviamente viendo noticias sobre lo que pasa con estos jugadores, porque eso también influye en dónde van a ser tomados en el draft. Y pues es un tema de todo el año para mí. Y bueno, pues es una buena pregunta, pero espero que te haya resuelto de esa manera la pregunta que tenías. Muchas gracias. Yo prefiero verlo solo porque a mí me gusta armar al menos un mock draft definitivo y ahí voy tachando poco a poco los prospectos que vayan saliendo y eso me da la oportunidad de poder checar cuáles de los talentos que yo tenía presupuestado en primera ronda tal vez caigan a segunda y obviamente eso genera un efecto dominó para las futuras rondas donde pueda haber talentos inimaginables que caigan, por ejemplo, en la tercera ronda, donde actualmente se encuentran los Delfines, y si alguno de estos nombres, como sucedió el año pasado con Jeremiah Owusu-Koramoah de Notre Dame, un jugador versátil que era talento de primera ronda y que cayó hasta finales de la segunda ronda, puede empujar a otros prospectos para estas rondas intermedias y es donde realmente se saca el jugo del draft. Y Miami pues tiene 2 picks en esas rondas intermedias, tercera y cuarta ronda, lo cual va a permitir, como bien lo dijo Brian en su conferencia, si logra con estos picks acertar de manera efectiva, redondear más todo el trabajo que se ha hecho en la agencia libre y sobre todo, pues apuntalar esos espacios que todavía se detectan en este roster y los cuales pueden checar tanto la columna de Marcos como las de un servidor sobre cuáles consideramos que son posiciones primordiales, entre comillas, que pueden agregar los Dolphins con los picks que le quedan y emprender esta carrera en busca de cerrar la brecha contra los Bills y por supuesto empezar a rebasar a los Patriotas que la temporada pasada volvieron a estar por delante de los Dolphins. Entonces es emocionante saber todas estas historias y de igual manera esperamos esa retroalimentación con todos ustedes, Fanatics. Y con esto llegamos al final de este programa. Enrique, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues nada más, seguir disfrutando del off-season, seguir disfrutando del draft que ya viene pronto y pues seguir al pendiente de las redes sociales. Todavía tenemos mucha información antes del draft que darles, obviamente después del draft, y cubrir los campos de entrenamiento hasta llegar a ese esperado primer juego de pretemporada donde vamos a ver a estos nuevos Dolphins.
Perfecto, Enrique. Quienes habla César Mercado, les damos las gracias a todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Somos Dolphins. Para más Fanatics y comunidad de la NFL en habla hispana. No olviden suscribirse y activar la campanita para que estén al pendiente de todos los capítulos que estemos subiendo semana a semana. Y como bien dijo Enrique, estén al pendiente que en las próximas horas va a salir nuestra segunda edición de la guía del draft de Somos Dolphins, la cual va a estar disponible en nuestra página web. Estén al pendiente y nos vemos dentro de unos días para la previa del draft. Fins up. Somos Dolphins.